colegas, tudo bem? Eu sou Patrícia Frois, sou fisioterapeuta em Brasil. Trabalho com a especialidade de fisioterapia dermatofuncional, que é uma especialidade muito nova, talvez provável que não conhecida em todos os países que estão agora mirando esse vídeo, pero é um tipo de fisioterapia que se dedica a los cuidados de la piel, a las patologías de la piel, tanto en la parte reparadora quanto na parte estética. Trabajamos com o objetivo de funcionalidade, não com o objetivo estético, beleza, e sim com o objetivo de melhorar a função de los tejidos, de la parte de tejido superficial, de la piel, de la dermis, de la hipodermis, e claro, todo isso em conjunto com todos os outros tejidos, buscando o movimento, a funcionalidade e a recuperação do paciente que tem qualquer tipo de alteração na pele. Eu trabalho em uma clínica aqui em Natal, a cidade que vivo. Tenho uma clínica há mais ou menos quase 30 anos. Me dedico a essa especialidade em todo esse tempo. Sou docente, sou professora na universidade e hoje me dedico muito à parte de investigação científica. Trabalho em um grupo que se chama International Research Group e nesse grupo hacemos muitas investigações na parte de fisioterapia dermatofuncional e estética. Trabalhamos muito com estudos de tecnologias e buscamos a evidência científica de todos os trabalhos que hacemos em la fisioterapia dermatofuncional. Eu também tenho muitos artigos publicados. Hoje já são mais de 100 artigos que se podem encontrar na minha página de internet, que se chama patriciafrois.com.br, e nesses artigos a maioria dos estudos são também da fisioterapia dermatofuncional. Eu sou docente em muitos países que falam idioma espanhol. Agora não estou falando muito bem, hago uma mescla com português e italiano, pero intento, espero que esteja claro, que meu espanhol esteja, pelo menos se compreenda alguma coisa. Eu me dedico à docência em alguns diplomados em Chile, em México, também trabalho com a Argentina, cursos em Espanha. Estou sempre viajando a países como Bolívia, Peru, México, alguns países que são da América Central e América do Sul, trabalhando com esse conceito que aqui em Brasil é uma especialidade reconhecida, chamada fisioterapia dermatofuncional. Já são alguns anos que dentro da formação da universidade, dentro da formação de graduação, o aluno aprende, conhece um pouco de como trabalhar na parte dermatofuncional. Eu, por uma invitação da colega Karina, estou aqui para falar de como trabalhamos em las cirurgias plásticas estéticas. É claro que é um tema muito largo, não é possível falar de todo e difícil. Eu tive que cortar, separar algo para me dedicar nesse tempo, que é um tempo curto. Eu tenho um centro, uma clínica que se dedica muitíssimo à parte de cirurgia plástica. Também trabalho com isso há mais ou menos 30 anos e é uma rotina. Estou todos os dias atendendo e assistindo pacientes que fizeram cirurgias estéticas. Em Brasil, temos são muitas pessoas que fazem a cirurgia estética e necessitam de uma recuperação. Essas são as fotos da minha clínica, se chama Eterna, e a logo do meu instituto de investigação, que se chama International Research Group. Então, o tema dessa classe será a atuação da fisioterapia em cirurgia plástica, mas eu vou abordar um tema que talvez pouca gente pense ou pouca gente se preocupe. Como podemos trabalhar com drenagem linfática em um paciente pós-cirúrgico? É um paciente que tem muitas alterações, cicatrizes, traumas. E como usamos a drenagem linfática? Independente de que método seja, essa classe não é de método, sabemos que o sistema linfático cambia, trabalha diferente, cambia sua comunicação, cambia seu trajeto, porque temos aí um trauma.
Entonces, esa es la línea guía, la línea de pensamiento que vamos a trabajar en esa videoconferencia. En la cirugía plástica tenemos algunas alteraciones que me llaman la atención, la importancia de la atención de un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta es el profesional más adecuado para atender a un paciente que ha hecho una cirugía plástica. ¿Por qué? Porque isso, siempre cuando yo empecé, imagina, 30 años atrás, los médicos, los cirujanos plásticos preguntaban, pero ¿por qué un fisioterapeuta asistir a un paciente que ha hecho una liposucción o una abdominoplastia? ¿Por qué? Y yo siempre presentaba esse slide, essa diapositiva explica em resumo que coisa, a ideia principal. Um paciente de cirurgia plástica tem dolor, tem edema, processo inflamatório, e isso todo vai generar uma cicatrização, fibroses, e esse tecido vai ter limitações de funcionalidade elásticas, limitação muscular, porque se a pele está traccionada, está aderida, a parte funcional muscular também vai estar comprometida. A pessoa passa muito tempo acostada, parada, e sabemos que há cambios de outras partes. A parte respiratória é afetada, porque é um paciente operado, então necessitamos assistir também a parte respiratória. As alterações vasculares são muitas, o retorno venoso é importante estar estimulado muito precoce, porque esse paciente que está acostado todo o tempo, não faz movimento, está com dolor, não faz nada, resulta que pode ter uma trombose, uma complicação mais tarde, e por isso necessitamos abordagem nesse tipo de alteração. Também as alterações de sensibilidade, não só de hiper, mas de hipo, e que se preocupa em algumas situações, por exemplo, na cirurgia de mama, como é importante que a sensibilidade volva e que volva rápido. E tudo isso, se juntamos, temos um quadro de incapacidade funcional. E que profissional trata uma incapacidade funcional? Provável que o fisioterapeuta tenha mais ferramentas, porque consiga atender a tudo isso. E claro, as esteticistas, os outros tipos de profissionais podem ajudar na parte de edema, trabalhar com a parte de recuperação de movimento, com um massagem, pero a funcionalidade, seguro que o fisioterapeuta consiga abraçar mais, porque tem mais conhecimento dessa parte. Pero claro, sabemos que hoje a realidade da cirurgia plástica é uma realidade de muitos profissionais, muitos se dedicando a este tipo de paciente, enfermeiros, outros tipos de profissionais de saúde que assistem e que querem fazer alguma ajuda a esse paciente que está em cirurgia plástica. Pero quanto de trauma sofre um paciente de cirurgia plástica? Quanto se traumatiza? Muitíssimo. E sabemos que o que mais molesta é o edema. O que mais molesta é o edema. E o edema vai generar fibroses. E a fibrose vai generar alterações funcionais. Então, tratando o edema, estamos fazendo uma prevenção de toda a consequência de uma evolução de um tratamento futuro que complica a vida do paciente por limitações de movimento. E por isso, o tratamento mais utilizado hoje é para edema, seguro que é o drenagem linfático. Sabemos que não só tratamos edema com massagem, podemos tratar edema, os kinesiólogos, fisioterapeutas, utilizamos muito o exercício, o movimento desde o paciente acostado até o futuro, quando já está caminhando, podemos fazer muitas coisas para melhorar o edema. Pero claro, a herramienta mais utilizada é o drenagem linfático. E para isso temos muitos métodos, as escolas que são internacionais, como o método Vode, Leduc, Forde e Godoy. Todas essas muito bem embasadas cientificamente e que têm como objetivo estimular um sistema que é débil, que é lento e que está trabalhando mais despacio por toda a presença de edema periférico superficial e que necessita de estímulo. Quando temos a cirurgia,
temos uma lesão de muitas vias linfáticas, não só de artérias, venas, mas também de vias linfáticas. E nesse momento entra como a parte de trabalho de vias auxiliares, que são complementares, aumenta, porque a via principal não está funcionando bem. Eu necessito uma via auxiliar que é possível de ajudar ao drenagem linfático de um paciente que está em cirurgia plástica. Por isso, existem as vias derivativas que conhecemos anatomicamente em nosso corpo e que podem ajudar muito quando temos uma situação de cirurgia plástica. Por isso, a ideia é falar dessas vias e fazer uma demonstração prática de que caminhos opcionais temos quando temos cirurgia plástica e temos cicatrizes. Primeiro apresento as vias derivativas. As vias derivativas principais, a primeira descritas em 1874, foram descritas por Sapei e a via suprapúbica e ignoaxilar. Depois, na prática, mostro onde estão. Temos em membro superior as vias principais linfáticas estão na cara interna do membro superior, pero claro, temos duas vias que não passam por el caminho normal das vias do membro superior. São duas vias que, ao invés de passar por el sistema, por los linfonodos ou los gânglios axilares, elas passam por la parte externa e chegam a los supraclaviculares por um caminho escapular e posterior do braço. Por isso, as duas vias cefálica, chamada cefálica, que tem já uma descrição antiga também, e a via posterior, são as vias preservadas externas que em situações de problemas na parte da cara interna do braço, por alguma cirurgia, por uma cirurgia de mastectomia, uma remoção de los linfonodos, los gânglios, podemos utilizar como um caminho opcional. O drenaje da mama, da parte mamária, da estrutura da mama, é já um drenaje linfático muito importante. Temos comunicação da parte mamária com todas as vias e com linfonodos de todos os lados. Temos os linfonodos axilares, temos linfonodos supraclaviculares, temos em grupo axilar, podemos classificar que são como 5 grupos de linfonodos ou de gânglios. Em espanhol se habla muito a palavra gânglio, em português se habla muito linfonodo, então eu tenho aí dificuldade com os dois. Pero temos grupo anterior, posterior, lateral, intermediário, o grupo apical, então cada um está relacionado com uma parte da mama, pero a mama está diretamente, a rede cutânea, a parte superficial está diretamente relacionada a los linfonodos axilares. A parte interna da parte da mama, temos muitas vias que são mais internas. Temos também a comunicação inframamária com a parte profunda, diafragmática, infraabdominal. Pero também temos na parte central do areolar, do pezão, que tem comunicação com as vias de Grossman, que são as vias profundas. Então, isso podemos pensar que a estrutura mamária tem comunicação com muitas vias, incluso com o outro lado que é a comunicação intermamária e que é comum em toda a estrutura de tronco. Então, podemos dizer que os grupos de vias linfáticas mamárias são 3. A parte cutânea, axilar, medial, que está muito relacionada com profundo e supraclavicular, e também intermamária, e a parte inferior. Hablando do membro inferior, temos as vias linfáticas na cara interna, seguindo a vena safena, e toda a estrutura dos linfáticos passam e acompanham a vena safena. E nessa parte não temos aí especificamente uma via derivativa, mas temos a comunicação inguino-axilar e temos também a comunicação que expliquei, que são as vias de Sapei, que podem transportar a linfa de um membro a outro membro, se é um caso de, por exemplo, de câncer.
Las vías de tronco son de un lado a otro, se comunican los dos lados, como ahí es posible mirar en la figura. Y tenemos las vías, los grupos nodulares o los ganglios de la cabeza, que están ubicados de acuerdo con ese mapa que me gusta mucho, es muy antiguo, fue dibujado por Bode. Tenemos ahí un grupo cervical, un grupo superficial que está en la parte de las orejas, anterior, posterior, un grupo profundo, y tenemos la parte occipital, que son grupos de linfonodos importantes y que vamos a presentar en la parte práctica. Para finalizar, para terminar, aquí tenemos un trabajo que fue hecho de una alumna de magíster que estudió la parte de drenaje linfática en cirugía de abdominoplastia. El estudio de Milena Basalobre, que es la alumna, presenta que hay un cambio de drenaje linfático después de una abdominoplastia, cuando se tiene una cicatriz, y que cambiamos y que se pasa mucho tiempo de mantenimiento de ese cambio. Yo voy a explicar eso mejor en la práctica, pero es interesante porque Milena ya ha hecho 2 trabajos, un artículo ya publicado, que los cambios, el sistema linfático no cicatriza, no retorna, pero el sistema linfático vuelve a tener una comunicación por nuevas vías después de más o menos 35 a 70 días pós-operatorio. Eso es interesante y voy a explicar mejor, pero si quieren buscar el artículo y la disertación de la profesora, de la Milena, ahí está donde se encuentra. Entonces, vamos a mostrar ahora cómo, primero, anatómicamente, cómo trabaja el sistema linfático, cuál es su ubicación, las partes más importantes. Después, cómo podemos tratar de usar las vías derivativas, dónde están, cómo trabajan, y el direccionamiento del drenaje linfático, cómo debe ser, independiente de qué método sea. La primera cosa, pensando en la parte de la cara, la parte de la cabeza, tenemos los linfonodos, los ganglios, ubicados en la parte supraclavicular, los grupos más importantes. Tenemos un grupo preauricular, postauricular, la parte occipital, tenemos un grupo temporal y submentoniano. Estos son los principales grupos. Y claro, las vías linfáticas, si miramos, tenemos hasta aquí toda la parte de vías y tenemos el centro de la parte facial, que no hay muchas vías, no hay mucha comunicación. Por eso los edemas de la cirugía de nariz, de las cirugías de párpados, como de la blefaroplastías o cirugía de la parte de los párpados, son cirugías que tienen mucha dificultad de drenaje, porque aquí no tenemos vías, aquí no tenemos, y tenemos un poco que traer la parte de la circulación linfática para la periferia de la face. Por eso, cuando tenemos una cirugía facial, los médicos respetan la línea que es de esa parte y solo hacen la remoción de la piel hasta esta línea, por una seguridad, porque aquí hay poca vascularización y pocas vías linfáticas. Por eso, en relación a la cirugía, si tenemos una cirugía de, por ejemplo, ritidoplastia o lift facial, la parte de cicatrices va a ser pré-auricular, pós-auricular. A veces hay pacientes con cicatrices también temporal. ¿Cómo hacemos un drenaje linfático normal de una paciente que no ha hecho nada, no ha hecho cirugía? Empezamos de los supraclaviculares, hacemos un drenaje que parte de la base y se va trayendo la linfa en dirección a la parte de los supraclaviculares, después para la parte submentoniana, para la parte preauricular, temporal, y después volvemos en todo ese camino hasta que se termine la supraclavicular. Todo eso hacemos de una manera diferente dependiendo del método de drenaje. Se hace haciendo un deslizamiento, algunos métodos hacen como un apoyo, depende de qué método trabaja. Pero la dirección es siempre la misma, porque el sistema linfático tiene solo una dirección. Pero si hay una cirugía con cicatrices, por ejemplo, en caso de ritidoplastia o lift facial,
Tenemos la cicatriz aquí, otra temporal, y es imposible hacer un drenaje en esa dirección para las cicatrices, porque hay una lesión, un trauma que dificulta el pasaje de la linfa en esa dirección. Por eso, los pacientes tienen mucho edema en esa parte, mucho edema en esa parte. La primera cosa que recomiendo es que tratar de trabajar el paciente sentado, en la posición sentada, para favorecer por la gravedad el drenaje por la base de la parte supraclavicular. La segunda cosa es que todo el drenaje va a ser direccionado para la parte submentoniana y supraclavicular. ¿Por qué? Porque si hacemos la dirección preauricular y postauricular, probable que tenemos un aumento del edema en la parte del retazo cutáneo facial. Por eso el drenaje va a ser todo direccionado para la parte submentoniana y supraclavicular. Por eso aquí en la cabeza no tenemos opciones de camino y vías derivativas. Pensando en la parte mamaria, como expliqué, el paciente tiene en esa región un contacto de la estructura de la mama con supraclavicular, pero la parte cutánea de la mama tiene todas las vías direccionadas para la parte axilar, entonces todo el drenaje está direccionado para esta parte. En algunos casos, y también en pacientes que no hay cirugía, también tenemos la parte inferior que se drena para la parte profunda y la parte del pezón que se hace un drenaje para vías profundas o vías de Grossman. O sea, la mama tiene contacto con la otra de otro lado y que hace una transferencia, se puede hacer un drenaje de un lado que está con problema para el otro lado, que tiene la opción por el contacto de los dos lados de vías linfáticas. Eso es todo el tronco, es así. Pero en caso de la cirugía plástica, ¿qué hacemos? Si tenemos una cirugía en los dos lados, entonces el drenaje va a ser muy direccionado a la parte axilar. No hay muchos cambios porque las cicatrices a veces son cicatrices de línea submamaria y que no afectan la dirección de las vías linfáticas. En algunos casos donde hay una reducción de la piel, una cicatriz vertical, podemos trabajar todo eso con la parte supra y con la parte lateral. Pero no es una región complicada, solo en casos de mastectomía, que ahí sí tenemos toda la remoción de tejido y un trabajo direccionado al otro lado, que no hay comprometimiento de la cirugía de mastectomía. Pero en cirugía plástica se mantiene casi de la misma manera. No se olvide de trabajar la mama y también trabajar el brazo, porque cuando tratamos de un paciente de postoperatorio de mama, es importante también hacer un drenaje de miembro superior. Pero imagina un paciente que ha hecho una cirugía como esa que yo hice aquí, una simulación, una cirugía de braquioplastia, que es muy frecuente en pacientes de obesidad. Ahí tiene una cicatriz vertical, tiene remoción de un triángulo de piel y las vías linfáticas todas aquí, seguro, van a perder mucho de la comunicación. Si yo hago un drenaje de miembro superior y de aquí están las estructuras de ganglios y hago un drenaje en esa dirección, para un paciente normal, todo bien, pero un paciente que tiene la cicatriz, eso se complica. ¿Por qué? Porque aquí hay una pérdida de las vías linfáticas del miembro superior. Entonces yo no puedo hacer el drenaje porque senão aumento el edema pericicatricial en esa parte. Por eso, utilizamos las vías derivativas que expliqué y en ese caso del miembro superior tenemos dos vías que pasan desde aquí y que llegan hasta la parte supraclavicular. La vía cefálica y la vía posterior. Y que, claro, se puede deitar de lado. En ese caso, es mejor trabajar con el paciente acostado de lado y hacer el drenaje desde la vía, desde los linfonodos supraclaviculares, direccionando todo el drenaje para los linfonodos supraclaviculares. Y ahí trabajamos todo el miembro superior sin la necesidad de aumentar el edema pericicatricial que puede pasar en casos de cirugías de braquioplastia. De nuevo.
En la parte de tronco, sabemos que hay una comunicación de un lado a otro, pero eso en cirugía plástica no hay mucha diferencia, porque siempre hacemos un lado y otro también de cirugía, pero hay una línea divisoria que se llama línea divisoria de Aguas, que fue descrita por Fold, y que divide el tronco en parte superior y parte inferior. Todas las vías superiores tienen comunicación con axila, todas las vías inferiores tienen comunicación con inguinal. Entonces, en caso de una paciente normal que no ha hecho ninguna cirugía, sabemos que el drenaje linfático de tronco va a ser siempre supra y infra. Las vías tienen una forma más diagonales, entonces hay como trabajar de los dos lados y hacer una estimulación en las dos situaciones. Pero un paciente que ha hecho una abdominoplastia o una cirugía que ha hecho una lesión, un trauma cicatricial, hay una dificultad de transporte, de pasaje de la linfa de la parte infra para la región inguinal. Aparte, algunas cirugías como abdominoplastia, la parte supra es traccionada, el ombligo llega hasta esa región y todo el abdomen se cubre, va a tener todo el abdomen la piel supraumbilical. Y esa piel tiene comunicación con los linfonodos axilares. Por eso, el drenaje postoperatorio de la parte abdominal va a ser todo direccionado o trabajado en la parte axilar derecha e izquierda. Y si hacemos un drenaje desde aquí hasta inguinal, vamos a aumentar el edema en el retazo cutáneo infraumbilical. Por eso, en pacientes de abdominoplastia, utilizamos mucho la vía igno-axilar. Es una vía lateral, se puede deitar de lado, que utilizamos en pacientes en la posición lateral y hacemos el trabajo desde la inguinal hasta la parte axilar. Se posiciona bien, se apoya bien en la parte mamaria, si es un paciente que ha hecho cirugía de mama, pero no hay ningún problema posicionar el paciente en esa forma por algunos minutos para hacer un drenaje desde axila hasta la parte inguinal y usar las vías derivativas laterales del tronco para ese drenaje. Esta también es una opción y toda la parte anterior del tronco va a ser enviada a la parte axilar. Para volver, solo acordando lo que he explicado en la presentación, que con cuánto tiempo se vuelve la comunicación desde la parte inguinal, la parte infraumbilical con la inguinal, después de una cirugía como abdominoplastia. Hay dos artículos, como expliqué, no son exactos porque son artículos en pocos pacientes, son estudios de linfocitilografía, pero se presenta en primer estudio que más o menos de 35 a 70 días hay una nueva formación de nuevas vías linfáticas y se mejora mucho el drenaje, pero el segundo estudio presenta un cambio de padrón de la parte linfática y que hasta el final, hasta un acompañamiento de 6 meses a 1 año, las pacientes presentan dificultad de drenaje con esa parte y la comunicación con la parte inguinal. Es claro que es una piel que se comunica con otra piel y que no había antes una comunicación. Por eso hay una dificultad y una limitación de drenaje inferior, pero una parte sí vuelve, funciona y una parte no. Por eso se recomienda mantener el padrón de drenaje linfático de tronco para región axilar, según el estudio publicado que presenté en la parte teórica. Y la otra vía importante son las vías de Sapé, que están en la parte suprapúbica y que hace la comunicación desde inguinal hasta otro inguinal, de un lado a otro. ¿Cuándo podemos utilizar esas vías? En caso de cirugías de cáncer, donde se hace una remoción de todos los ganglios inguinales de un lado y hay que drenar un lado, un miembro inferior, para otro miembro inferior, para mejorar la parte de circulación linfática. Pero aparte, no hay otra vía en miembro inferior, solamente las vías de Sapé o suprapúbica y en la parte inferior el drenaje linfático, las vías
seguem, como eu expliquei, a vena safena e acompanham a vena safena, e por isso o drenaje normal de um paciente se empieza desde a inguinal e se vai direcionando hasta os pés e retorno hasta a inguinal. Não há vias derivativas que trabalhem em membro inferior. Em caso de uma cirurgia, por exemplo, um lift de muslo, temos que seguir drenando da mesma forma, e a sorte é que generalmente são cirurgias que não removem tantas vias linfáticas, por isso se pode seguir trabalhando tranquilamente. Esse é um resumo de tudo que temos em corpo, de las vias derivativas, e que podemos trabalhar dentro da preparação, dentro do manejo de los pacientes que fazem cirurgia plástica estética.